No, bueno, vamos a entrar en la palabra. Una vez más, feliz Día del Padre a todos los padres que están aquí. Yo sé que es un día muy especial. Padres, la verdad es que a veces las mujeres nos ganan con el Día de la Madre, ¿no? Saben que el día festivo donde más se gasta es Navidad. ¿Saben cuál es el número 2? El Día de la Madre. El número 3, Valentín. Escuché a alguien decir que se gasta a veces, no todo el tiempo, más en Halloween que en el Día de los Padres. No, hombre, familias, háganle, ¿verdad? No me vayan a llevar a sus esposos, a sus padres, a comer en el McDonald's, ¿ok? Háganles una buena comida, sáquenlos a comer bien, ¿verdad que sí o no? Y no les den calcetines ni corbatas. Ni calzoncillos. No, se los pueden dar también, estoy jugando con ustedes. Pero eso es algo que a veces se dice, ¿verdad? Vi un video en internet donde un esposo le dice a su esposa, ven. Y le dice, ven a ver esto. Y le abre el cajón donde tiene sus calcetines, donde tiene sus calzoncillos, sus camisetas. Y le dice, ¿ves? No necesito nada de esto. Ya le había advertido. No, pero jugando un poquito, pero también es un día donde tenemos que celebrar. Porque la importancia de los padres es a veces no lo entendemos, no lo vemos de la manera en lo que lo debemos de ver. Desafortunadamente, nuestra sociedad el día de hoy se ha ensañado en contra de lo que viene siendo el padre, y también una palabra que se ha vuelto negativa, que es la palabra el patriarcado. ¿Han escuchado eso? El patriarcado. Uno de los problemas que tenemos es que el enemigo lo que hace es tratar de dividir para poder conquistar. El enemigo sabe que si divide la familia va a poder conquistar no solo entre la pareja, sino también con los hijos y su descendencia. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que el enemigo ha utilizado armas para tratar de descontar el papel que tenemos como hombres en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y la falta de hombres, la falta de padres que viven realmente conforme a la manera en que Dios nos llama a vivir y a ser quienes tenemos que ser en Cristo Jesús, se ha ensañado en disminuir el papel de los hombres, ¿verdad? El problema es que hubo hombres. El problema es que hubo a veces niños que crecieron pero nunca dejaron de ser niños y le dieron un mal nombre a lo que es ser padre. Hubo patriarquías tóxicas de hombres que aprendieron de las canciones del mundo, de las rancheras y demás, a según ser hombres, pero realmente no saber lo que significa ser un hombre de acuerdo a lo que Dios dice. Y lo que nosotros tenemos que hacer como hombres, en inglés el nombre de la iglesia es boundless. Tenemos que ser boundless fathers. Tenemos que ser padres que no somos limitados por los límites de este mundo. Hebreos 12:12 nos dice que tenemos que nosotros dejar de seguir las costumbres de este mundo. Y tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, para poder hacer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. ¿Sí me van entendiendo? La falta de hombres ha afectado tanto a nuestra sociedad que se puede ver en todas las esferas. Voy a leerles unas estadísticas que vi que realmente rompen mi corazón, pero para que estemos conscientes de la necesidad que hay de que tengamos hombres conforme al corazón de Dios, que sean conformes a Cristo, a nuestro ejemplo supremo. Y dicen las estadísticas, y esto fue encontrado fácilmente, lo puedes buscar en internet, y no es una página cristiana, sino que vienen del Departamento de Salud de los Estados Unidos, del censo, de la oficina del censo, vienen del Departamento Correccional de estados como Texas. Entonces, estas fueron compiladas por ¿cómo se dice? Agencias gubernamentales. Y dice la primera, dice, las hijas de padres que no tienen al papá involucrado en su vida tienen una posibilidad de 711% más de quedar embarazadas en su adolescencia. 7 veces más, 711%. El 90% de los niños sin hogar o homeless o que han huido de su hogar, ¿verdad?, vienen de un hogar sin padre. El 71% de las adolescentes embarazadas
carecen de un padre. El 75% de los pacientes adolescentes en centros de abuso químico, o sea, donde tratan a gente que tiene problemas de drogas, viene de un hogar sin padre. El 85% de los jóvenes en la cárcel vienen de un hogar sin padre. Los padres son tan importantes. No solo eso, sino que los niños que no tienen padre tienen una probabilidad que es el doble de no terminar sus estudios de high school. El 71% de todos los que abandonaron la escuela prematuramente vienen de familias donde el papá no está presente. El problema es que a veces los papás están presentes, pero no están ahí. A veces hay padres que están presencialmente, pero no están ahí de corazón. ¿Sí me entienden? Yo sé que a veces ser hombre no es fácil. Yo sé que, como decimos en buen mexicano, tenemos que partirnos el lomo. Y a veces tenemos que trabajar muy duro para poder suplir. Pero el problema es que el enemigo nos ha mentido diciendo que la mayor y la más importante necesidad en la casa son las finanzas. Y no es cierto. La palabra es muy clara. Mateo 6:33 nos dice que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Ahora, no me malentiendas. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. La palabra dice que el que no provee para su familia es peor que un inconverso. Hay tiempos donde nos vamos a tener que partir el lomo. Pero también, como hombres de fe, tenemos que entender que lo que el enemigo está tratando de hacer es confundirnos y es apartarnos, aunque vivamos en casa, de nuestra familia. Lo que Dios quiere es que seamos hombres conforme al corazón de Dios, y nuestro ejemplo es Cristo. Alguien diga amén. Tenemos que entender que si nosotros no velamos por nuestros hijos, si hoy no somos intencionales en el papel que tenemos como hombres, y tal vez no solo tus hijos, también tus nietos, también haya jóvenes con los que tú trabajes, haya empleados que tú seas su supervisor o que tú tengas como empleados. Hay gente también aquí en nuestra iglesia, tú como líder, como servidor aquí en la iglesia, tenemos la importante tarea de poder mostrar a los jóvenes lo que significa ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Amén. La palabra no dice que tienes que ser perfecto. La palabra dice que tienes que buscar a Dios, que tienes que buscarle a Él, que tienes que morir a ti mismo. Y a veces vas a fallar. El rey Salomón les hablaba de que cuando estábamos orando, el Señor le dio la clave de cómo hacerle cuando hubiera dificultad en su país. El rey Salomón fue el hombre más sabio, es lo que nos dice la palabra, que existió. Porque él le pidió al Señor: Señor, dame sabiduría. No pidió dinero, no pidió fuerza militar. Él dijo: Señor, quiero sabiduría para poder reinar a tu pueblo de la manera correcta. El Señor le dio sabiduría. Y él escribió: el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. ¿Saben por qué? Porque su papá fue el rey David. El rey David falló. El rey David no solo cometió errores, cometió horrores feos. Pero él era un hombre que cuando pecaba sabía humillarse e ir delante del Señor. Estaba leyendo que se hizo una encuesta. Bueno, un señor hizo una encuesta. Este joven afroamericano que su mamá no era divorciada y tuvo muchas parejas. Él creció, no fue un hogar cristiano, vio a muchos hombres entrar y salir de su casa, tuvo muchos problemas de joven. Cuando estaba en la universidad conoció a Cristo y también conoció a una muchacha que había crecido en el evangelio y que era una cristiana sólida que lo ayudó a crecer en su fe. Pero dice que él dijo un día: nunca voy a casar. Para sufrir y para hacer sufrir, yo nunca voy a casar. Y hay gente que ha dicho eso porque vieron un mal ejemplo. Pero el Señor cambió su corazón y dijo: bueno, voy a casar. Pero él siempre había dicho: yo no quiero tener hijos. ¿Por qué traer hijos a este mundo para sufrir? ¿Han escuchado a alguien decir eso? No, hombre, ¿yo para qué? No, hombre, yo no. He hablado con jóvenes que dicen eso. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha engañado y los ha hecho pensar que el mundo es muy difícil. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
El Señor quiere que tú tengas una descendencia. Necesitamos hombres y mujeres que cambien al mundo, que sean sal y luz. Ay, no, yo no. No, este hombre pensó que no iba a tener hijos, pero la esposa le dijo, no, sí vamos a tenerlos. ¿Quién creen que ganó? La esposa siempre gana. Esposa feliz, vida feliz. Pero este hombre se dedicó a estudiar qué tengo que hacer para ser buen padre, porque yo no tuve un padre bueno. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme que mis hijos no solo conozcan a Dios, pero para que no les sucediera a sus hijos lo que le pasa a tantos? Jovencitos que crecen yendo a la iglesia, niños, pero cuando van creciendo van perdiendo su fe y terminan abandonando el evangelio. ¿Conocen tal vez a alguien así? El Señor tiene una promesa para tu casa, si eso se dio en tu casa, y el Señor los va a regresar. Si tú eres fiel, tú oras y tú continúas buscando al Señor, yo sé que tarde o temprano ellos van a venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Alguien diga amén, no te des por vencido. Ok, otra cosa. Eso, mamá. Entonces, otra cosa es que este hombre, al investigar, empezó a hacer encuestas de hombres y mujeres que habían no solo crecido en el evangelio, pero habían permanecido. Cientos de encuestas. ¿Y saben qué fue lo que encontró? Que algo que se dio cuenta es de que uno de los factores, el factor más importante que él encontró, después de, claro, tener padres que amaban a Dios y que los llevaban a la iglesia, fue lo siguiente: la humildad. Se dio cuenta que cuando los padres sabían pedir perdón, sabían enseñarle a sus hijos no solo de ir a la iglesia, no solo de verlos orar con ellos de vez en cuando, sino que cuando cometían un error sabían decir, perdóname, me equivoqué. Eso no es conforme a lo que el Señor quiere que yo haga. Pedir perdón, tal vez por haberle hablado mal a su madre delante de ellos, haber levantado su voz, haberlos juzgado antes de conocer la verdad de lo que estaba sucediendo plenamente. ¿Por qué te digo esto? Porque tristemente tal vez tú creciste con un padre que te decía, porque yo soy el papá, yo soy la ley. Y tal vez aprendieron de un ambiente tóxico. El Señor nos está llamando a que no solo busquemos estar bien con Él, sino que también busquemos su sabiduría para que nuestros hijos también estén bien con Él. ¿Se acuerdan que les conté un poquito chusco, pero les conté acerca de cómo le hicieron la encuesta a los hombres y a las mujeres? Si hubiera alguien que te va a matar, ¿quién moriría? ¿El esposo o la esposa? ¿Se acuerdan qué contestaron las mujeres? Él. ¿Y cómo contestaron los hombres? Yo. ¿Cuántos hombres aquí estarían dispuestos a morir por su esposa, por sus hijos? Bueno, algunos no los veo bien, yo creo son las luces. Primero Dios sean las luces, porque si no aquí tenemos problemas. Tal vez un día vas a ser padre, tal vez no eres padre ahorita. Eso también es para ti, porque estás aprendiendo desde ahorita cómo tienes que ser papá cuando seas papá. Les contaba en la mañana, yo tuve una situación. Mi abuelita era de Tasco, Guerrero, en México. Y ahí en Tasco había una pequeña área donde había un perro callejero, el perro más feo, perro chimuelo. Andaba medio rengo, como decimos en México. Perro feo, flaco, desnutrido. ¿Por qué te digo esto? Porque un día se fue el perro que me mordió a mí. Venía yo dando una vuelta y ese perro estaba comiendo un hueso, un pedazo de pollo, no sé qué estaba comiendo. Y cuando yo pasé, ustedes saben que los perros son peligrosos cuando están comiendo, especialmente cuando piensan que les vas a quitar la comida. Yo me di la vuelta, traía shorts y no fue este lado. Y me agarró el Teófilo. Imagínense, se llamaba Teófilo el perro. Grité ¡ah! Cuando le dije a mi amigo que me había mordido el Teófilo, ¿qué creen que hizo mi amigo? Se burló de mí y le dijo a todos que me había mordido Teófilo. Me da vergüenza, porque Teófilo era un perro que a nadie asustaba. Yo había visto al Teófilo no sé cuántas veces y hasta un día creo que hasta le hice así para que se fuera. ¿Por qué te digo esto? Porque de ahí me entró miedo a los perros. Lo fui superando de poquito a poquito. Pero unos años después tenía una perrita, una maltés blanquita chiquita, se llamaba Mimi. Y un día estábamos en el parque y traía a Mimi con la correa y de repente la solté para que corriera un poquito. Y había un pastor alemán a lo lejos. Y ese pastor alemán le entró el instinto de perro salvaje. Vio a Mimi y se le echó a correr, así ven como le hacen los perros, así. Iba tras Mimi y yo le vi en los ojos que se le iba a comer. Pero en ese momento, todo mi miedo al perro se fue por completo. Yo vi a Mimi y le dije, esposa, haz algo. No, no es cierto. ¿Cómo? ¿Quién creen que soy? ¿Quién creen que soy?
Me metí entre Mimi y el pastor alemán. Y un pastor alemán de aquellos, ¿saben? Los pastores alemanes no son chiquitos. Y literalmente le dice así. ¡Ah! En ese momento yo estaba dispuesto a morder al perro. Yo estaba dispuesto a darme con toda con ese perro con tal de que no me tocara a mi Mimi. Porque saben que cuando no tenemos hijos, tenemos perros. Ay, es como mi bebé peludo. Pero en ese momento yo tenía que hacer algo para defender a mi perrita. ¿Qué creen que hizo el pastor alemán? Nos dimos un... No, no es cierto. Me vio con la determinación y dice, ¡ah! Ese perro, ¿han visto cuando los perros tratan de frenar rápido y se dan hasta vueltas así? Así le hizo. Metió la pata entre la cola entre las patas. No, la pata entre la cola. La cola entre las patas y se echó a correr. Hasta le hizo, ¡ah! ¿Por qué? Porque se dio cuenta. I am playing. No estoy jugando. ¿Por qué te digo eso? Porque ese es el instinto que hay dentro de nosotros de protección. El problema es que decimos, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dala. No más un día. Si una bala, yo me aviento como en las películas. No, haz lo que el apóstol Pablo decía. Todos los días muero a mí mismo. Estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tu familia te necesita. Tus hijos te necesitan. Te voy a hacer otra pregunta. Si yo te pudiera hablar con alguien para que te diera todo lo que un día desearas tener, para lo que estás trabajando, una casota, un carrazo, un retiro grande, que pudieras viajar por todo el mundo, tener una gran empresa, lo que fuera, ¿estarías dispuesto a tener eso a cambio de que tus hijos estén en drogadicción, estén en todo tipo de problemas, que tengas tal vez una relación en casa horrible o terminar solo? ¿Alguien estaría dispuesto a ese cambio? No, pero lo triste es que muchos hacen eso todos los días sin darse cuenta. Como te decía hace ratito, tienes que trabajar. Ay, el pastor dijo que pues yo tengo que estar aquí en mi casita. Entonces, no, tienes que trabajar. Pero tenemos que aprender a poner a Dios primero, en primer lugar. Alguien diga amén. Tenemos que aprender a ser los hombres que Dios quiere que seamos. Porque a veces nos conformamos con ir a trabajar, traer el cheque o traer el gasto, como decimos en México, y decir, no, ya hice mi parte, ya hice mi labor. Eso es no lo que el Señor te va a preguntar cuando llegues al cielo. Hey, ¿pagaste la manutención de tus hijos? Bueno, el Señor no va a hablar así. Ese es Pedro. En la entrada va a estar Pedro. ¿Pagaste la manutención de tus hijos o no? ¿Se acuerdan que dije que Pedro era chilango en mi mente, en mis sueños? Vamos a hablar de él en una semana o 2 semanas y van a ver que se va a poner divertido. Pero él le va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué depositaste en ellos? El Señor te va a preguntar, ¿a dónde los mandaste a la universidad? ¿Qué carro les compraste? No le va a preguntar, ¿a dónde los llevaste de vacaciones? ¿Los llevaste a Disney? ¿Les compraste los Jordans 11? ¿Les compraste el iPad y va a estar checando? No, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? Porque lo que tus hijos necesitan es a Jesús. A veces tenemos un problema que sobrecompensamos lo que nos faltó y le tratamos de dar a nuestros hijos lo que no tuvimos. Yo le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Unos zapatos nuevos, una bicicletota, la PlayStation 5, la 7, la 29, todo. Una pantalla más grande que su pared. No es lo que necesitan. Lo que tus hijos necesitan más que nada es tu presencia y tu ejemplo. Necesitan tu humildad. Necesitan conocer a Dios a través de ti. Que te vean sirviendo a Dios, que te vean buscándole todos los días, que te vean que cuando hay un problema buscas a Dios, que cuando hay dificultad no les vas a decir no tenemos con qué pagar la renta, pero les vas a decir oremos, Dios es fiel, Dios nos va a sacar adelante, Él siempre ha sido fiel, y hacer lo que tienes que hacer sabiendo que Dios siempre hace su parte. Alguien diga amén. Quiero compartirte un par de versos que yo sé que van a ayudarnos a entender este concepto un poquito más. Pero la importancia de los padres es que
Dios es un Dios fiel. Pero la Biblia nos dice, y esto es la Biblia, no es algo que yo me inventé, vamos a ir a Éxodo 20 y vamos a leer del 4 al 6. ¿Por qué esto es importante? ¿Alguien ha conocido, sabe el nombre de Bill Gates, el que fue el que diseñó Microsoft, verdad? Este hombre, o el que hizo Microsoft, es un hombre billonario. A veces hace cosas que no están muy bien, pero no estamos hablando de él como moral. Pero imagínense que cuando él fallezca, ¿ustedes creen que sus hijos van a tener que trabajar un día de su vida? Van a estar bien acomodados financieramente, ¿sí me están entendiendo? Sería justo que yo llegue y les diga, no es justo. Ellos son sus propias personas. El dinero, papá, ni un 5 para ellos. ¿Sería justo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que le costó al papá. Porque él tuvo que trabajar, tuvo que levantarse, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. La bendición a veces pasa, pero también la maldición. Escuchemos lo que dice Éxodo 2 del 4 al 6. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. No inseguro, pero celoso de una manera correcta. ¿Qué significa eso? Yo no voy a compartir a mi esposa con nadie. Es que eres celoso. No, soy seguro. Y eso no. Aquí la palabra celoso no significa tóxico, sino que significa, yo no te voy a compartir con nadie más. ¿Sí me están entendiendo? Dice, Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Escucha por un momento, pausemos. Un ídolo u otro Dios no es necesariamente una imagen de algo raro. Puede también ser un equipo de fútbol. Puede ser otra cosa que te está robando la atención o algo que tú has vuelto el primer lugar. Si las Chivas juegan, no voy a la iglesia. O si la América. Si es que la Champions. Es que Cristiano Ronaldo, es que Messi. Se ponen más la de Messi que la de Cristo. Un póster enorme en la casa. Y hasta se persinan delante de Santo Messi algunos. Ustedes saben que en Argentina hay una iglesia para Diego Maradona, ¿verdad? Y dicen que ya pronto van a empezar la de Messi. Triste. Pero a veces, no es nada, a veces es exageración. ¿A qué le das la mayoría de tu tiempo? Lo que tú exaltas en tu vida es la cobertura de tu vida. Si tú pones a tu trabajo como lo más importante y lo primero, ¿qué pasa cuando se pierde el trabajo? Todo se viene abajo. Si tú pones a tu trabajo sobre todo, le vas a dar culto a tu trabajo y en lugar de trabajar para vivir, vas a vivir para trabajar. En lugar de poner las cosas en orden, Dios primero, después el Señor va a trabajar en mi vida y voy a arreglar mi vida para poder ser el mejor esposo, padre, para poder ser un buen empleado o ser un buen jefe, ¿sí me entienden? Y todo va fluyendo. Pero el problema es cuando tenemos ídolos, el dinero, las finanzas, lo material, los logros, lo que le puedo dar a mi hijo. Les contaba que mi hijo está jugando fútbol americano y a veces hay niños que tienen tanto dinero cargado sobre el cuerpo, zapatos para jugar fútbol americano de $300, $400. Zapatos. Tiene un montón de cosas. A veces los niños ni juegan bien, pero ahí andan, así parecen que si vieran en la NFL patrocinados y todo. Le digo, primero enseña al niño a jugar y luego le pones todas esas cosas. No, pero te digo esto, ¿por qué? Porque escuché a unos padres diciendo, lleva tu nombre en su espalda, tiene que tener lo mejor. Estaba el otro día también comprando algo para el fútbol americano y estaban dos personas, dos hombres, y uno le hace, está bien caro. El otro le dice, tu hijo se merece lo mejor. Tiene tu nombre sobre su espalda. Otra vez. La misma mentira se le habían creído los dos. No me malentiendas. Está bien que le compres a tus hijos, pero la manera en que este hombre estaba hablando iba a ser un sacrificio bien grande para poderle comprar zapatos que no podía comprar. No me malentiendas. Si puedes darle a tus hijos cosas buenas, dáselas. Pero el problema es cuando eso se vuelve más importante que darles a Cristo, que asegurarte que estén bien. Yo a mi hijo le compro zapatos buenos, pero los compro en eBay.
Son buenos, si fueran nuevos así en la tienda serían caros, pero zapatos de 120, 140, los compré apenas, les acabo de comprar, ya los rompió los que tiene, $63 con taxes y envío. Así es, hermano. No es malo darles cosas, pero cuando tu valor como hombre está basado en lo que tus hijos se ponen, en qué teléfono cargan, en qué tecnología, qué carro manejan, estás haciendo ídolos. Tenemos que entender lo que acaba de decir la palabra y lo que va a decir aquí. Escucha lo siguiente. Dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Las consecuencias del pecado de los padres descienden sobre los hijos. ¿Lo sabían? Se llama maldición generacional. El alcoholismo, la drogadicción, la falta de responsabilidad, hijos regados fuera del matrimonio, problemas con la ley. ¿Sí me van entendiendo? Cuando hay una consecuencia por la desobediencia, por el pecado, no solo te afecta a ti. Quiero que me escuches. Tal vez tú empezaste mal. Tal vez tú no conociste a Cristo cuando eras chico. Tal vez tú no tuviste el mejor ejemplo. Tal vez no creciste de la manera en que quisiste haber crecido. Pero eso no es excusa. Contigo se rompe todo eso. Amén. Contigo se cortan esas maldiciones generacionales. Contigo hay un cambio en tu árbol genealógico y va a ser de bendición de ahora en adelante. Pero ¿por qué esto es importante? Porque lo que tú haces repercute no solo en ti y en tu familia, hasta la tercera y cuarta generación. Pero escuchemos lo que sigue. Vamos a poner el versículo 6. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Alguien diga amén. Si tú amas a Dios y tú obedeces sus mandatos, tus hijos van a recibir bendición a través de ello. Yo estoy recogiendo las bendiciones que mi papá y mamá sembraron un día, que mi abuelo sembró. Mi abuelo decidió cambiar su árbol genealógico y no tuvo la mejor manera de crecer, pero él cambió porque se entregó completamente al Señor. Y por eso yo estoy aquí. Quiero que conozcas una estadística, otra vez, que es un poquito interesante, pero las estadísticas nos dicen que si el hombre va a la iglesia, 2/3, el 67%, sus hijos van a ir a la iglesia cuando crezcan. Si solo va la mamá, solo el 33%. No solo eso, si los hijos son los primeros que conocen al Señor, solo el 3.5% de posibilidad que toda la familia venga a la iglesia. Si la mamá conoce al Señor, el 17%. Si el papá conoce al Señor y se entrega a Él, el 93% de probabilidad, casi 100, de que la familia venga a los pies de Cristo. Pero el enemigo ataca al hombre. El enemigo utiliza el alcohol, utiliza las influencias negativas, a veces utiliza el trabajo, las finanzas, todo tipo de cosas para tratar de intimidarnos y alejarnos de Él. El Señor nos está llamando a ser hombres que no estemos limitados por lo que el mundo hace para limitarnos, sino que vivamos aferrados al Señor. Quiero mostrarles algo que sucedió históricamente y estoy casi a punto de concluir aquí. Esto es algo que sucedió y es algo probado históricamente. Es la historia de un hombre llamado Max Jukes y otro hombre llamado Jonathan Edwards. El señor Max Jukes fue un hombre que creía en abolir el gobierno, creía en abolir todas las leyes. Él formó una organización llamada el Movimiento por la Libertad. Ellos abogaban y predicaban sexo libre, vida sin leyes, no educación formal, no responsabilidades. Decía, vive como quieres y haz lo que se te pegue la gana. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿cómo se dieron cuenta de la historia de este hombre? En la penitenciaría, en el sistema penitenciario de Nueva York, hicieron un estudio y encontraron 42 hombres que tenían relación, que eran familiares. Al investigar, se dieron cuenta que estos 42 venían de la descendencia de este hombre llamado Max Jukes. Imagínense, solo en el estado de Nueva York. Entonces, un señor sociólogo llamado Richard Lugdale empezó a hacer un estudio.
se dio cuenta que este hombre sin Dios, dado completamente al pecado, tuvo los siguientes descendientes: 13 hijos, algunos ilegítimos. Entre sus descendientes había 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 convictos de crímenes, 310 indigentes o homeless, 440 que habían sido físicamente destrozados por la adicción al alcohol. De los 1200 descendientes que encontraron, 300 habían muerto muy jóvenes. Ahora, el señor Jonathan Edwards, otro maestro de una de las universidades más importantes, estudió la vida de Jonathan Edwards, que vivió en lo mismo tiempo, un señor llamado A.E. Winship. En 150 años después de que este señor había muerto, buscaron cómo había ido con su defendencia. Jonathan Edwards era un predicador, fue filósofo, teólogo. Él buscaba atraer el avivamiento a los Estados Unidos. Su legado fue el siguiente: un vicepresidente de los Estados Unidos, un decano de la facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores de universidades, 75 oficiales militares, 80 titulares de cargos públicos, 100 abogados, 100 pastores y 285 graduados de la universidad. ¿Ven la diferencia? Un hombre que eligió vivir para sí y un hombre que vivió elegir para Dios. Es claro, la opción que tú tomas afecta a tus generaciones. En Hechos se nos dice que si tú te entregas al Señor, toda tu casa será salva. Vemos el ejemplo de un hombre que era encargado de la cárcel donde estaba el apóstol Pablo, que después de ver un milagro se entregó al Señor y toda su casa fue salva. Se bautizaron y le siguieron en los pies del Señor, en los caminos del Señor. Génesis nos dice que Abraham fue elegido para que fuera bendecido y fuera de bendición, para que a través de él todas las familias de la tierra fueran bendecidas. En Gálatas 3:29 se nos dice que esa promesa nos pertenece a nosotros, pero la clave es la humildad. La clave es entregarnos al Señor. La clave no es vivir para nosotros o vivir para acumular finanzas. Eso no es lo que cuenta, aunque es importante. Lo que cuenta es que estés bien con Dios, que estés bien con tu familia y que estés siendo el ejemplo que Dios quiere que tú seas para ellos. Jesús dijo en Mateo 5: ustedes son la luz del mundo. Quiero hacerte una pregunta: ¿eres luz? Porque nuestros hijos van a usarnos como peldaños para poder avanzar más, o van a vernos como piedra de tropiezo. Yo no quiero ser piedra de tropiezo. Tal vez tu padre fue piedra de tropiezo. Tal vez los hombres que tuviste creciendo fueron piedras de tropiezo. Tú decides: yo voy a ser un peldaño para que mis hijos puedan ponerse sobre mis hombros un día y llegar mucho más lejos de lo que yo llegué. Amén. Eso requiere humildad. Eso requiere morir a nosotros mismos. Y termino con este verso, Josué 24. Josué fue un hombre que cambió sus generaciones, cambió la trayectoria de la historia. Lo eligió el Señor por ser fiel. Él y Caleb eran hombres fieles a Dios. Y cuando llegó el tiempo, cuando ya era él gobernador, le dijo a la gente: yo no los voy a forzar. Y fíjense lo que les dice: por tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos en tu pasado, de tus antepasados, cuando vivieron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, o el río Bravo, lo que sea. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos, en cuya tierra hoy vives? Los dioses del materialismo, de la popularidad, al alcohol, los fama, narcocorridos, lo que sea. O en la tierra que vives: pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Yo voy a servir al Señor,
Y mis hijos van a ver al Señor, porque me van a ver buscándole. Cuando crezcan, van a tener la opción de elegir por sí mismos, pero la elección va a ser fácil. ¿Por qué? Porque me vieron amando, sirviendo a Dios y siendo humilde, reconociendo mis errores y acercándolos al Señor, enseñándoles que lo más importante es Dios, que si tenemos a Dios, todo lo demás va a estar bien. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias. Si pueden apagar la luz, muchas gracias. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso. Porque, Señor, tú bendices hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús te pido que cortes toda maldición generacional que hay en nosotros, cada uno de los que estamos aquí, pero especialmente en los hombres. Señor, hoy yo declaro que los hombres de esta iglesia serán hombres sin límites, hombres que te buscan, hombres que te sirven, hombres que dan ejemplo, hombres que no nada más hablan, sino que muestran con su estilo de vivir, con su manera de ser. Espíritu Santo, te pido que lleves a cada uno de estos hombres, a cada uno de nosotros, Señor, a una intimidad cada día mejor contigo. Ayúdanos a entender que lo mejor que le podemos dar a nuestra familia, a nuestros hijos, es una relación contigo, es una visión celestial. Señor, perdónanos por habernos distraído, por haber permitido que este mundo nublara nuestra vista y buscáramos las añadiduras en lugar de buscarte a ti. Señor, hoy corto cadenas, hoy corto cosas, Señor, que nos impiden entregarnos y ser humildes delante de ti. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a tener hambre y sed de ti. Ayúdame a buscarte todos los días de corazón. Ayúdame a ser ese ejemplo que mis hijos necesitan, que mi esposa necesita. Ayúdame a vivir rendido delante de ti, sabiendo que si te tengo a ti, lo tengo todo. Que, Señor, si te pongo a ti en primer lugar, tú vas a organizar todo y que tú vas a proveer, que no tengo que preocuparme de eso. Que tú me darás tiempo, tú me darás destreza, sabiduría para poder manejar mi vida de acuerdo a tus principios y no lo que el mundo dice, no lo que aprendí de mis padres, sino lo que tú me enseñarás. Gracias, porque yo sé que lo mejor está por venir y veré tu gloria en mi vida y en mi familia. Ahora, si tú estás aquí y no le has entregado tu corazón al Señor, no quiero que te vayas de aquí sin hacerlo. Si tú estás alejado del Señor, entrégate el día de hoy. Dile: Señor, yo quiero eso de lo que habló el pastor. Yo quiero ser humilde. Yo quiero dejar un legado. No quiero tener que preocuparme en el futuro de dónde están mis hijos. Quiero saber con seguridad que ellos te conocen, que te sirven y te honran. Hoy tú le vas a pedir que venga a tu vida y que te ayude. Le vas a pedir perdón si permitiste cosas que ahora te das cuenta que no estuvieron bien. Y le vas a pedir que te ayude a ser ese hombre que fuiste creado para ser. O esa mujer para la que fuiste llamado. Dile: Señor, gracias, porque yo sé que tú me amas, que tú eres un Dios fiel y misericordioso. Te pido que me perdones. Te pido que cambies mi manera de ver el mundo. Te quiero pedir perdón por haber hecho las cosas a mi manera. Te quiero pedir que me ayudes a hacer las cosas como tú quieres que las haga. Me arrepiento, Señor, de tantos errores que he cometido. Perdóname. Tú entregaste tu vida por mí y hoy yo te entrego mi vida. Tú eres el Hijo de Dios que moriste en mi lugar para poder perdonarme y para que pudiese ser adoptado como hijo por mi Padre Celestial. Hoy te entrego mi vida y te pido que me ayudes a ser quien tú me creaste para que fuese. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios te bendiga.